Ahí está. Pues muy buenas noches a todos en este martes 5 de julio de 2022, en este espacio del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, análisis sociopolítico y opinión pública, esta noche con un tema que consideramos muy importante, que es la sucesión presidencial en 2024 y el proyecto de autogobierno, para lo cual tenemos a tres invitados muy importantes y que están aquí presentes. Está con nosotros nuestro compañero Pablo López Figueroa, coordinador general del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Está también José Luis Hernández, del Cambio Democrático, un amigo también. Los voy a ir presentando un poquito más en detalle conforme les vaya a tocar el turno de la palabra. Y también está Pablo Moctezuma, también un escritor, un autor de muchos libros y también integrante del Congreso por la Soberanía. Bienvenidos a los tres. Y bueno, vamos a iniciar. Yo haré una introducción, les doy la bienvenida a todos los que están tanto en Facebook como aquí en la sala de Zoom. Haré una introducción, un planteamiento, después le pediré a José Luis si nos hace su comentario, su opinión sobre este tema. Después seguiría Pablo López Figueroa y al final Pablo Moctezuma. Más o menos tendremos 15 minutos cada uno. Posteriormente vendrá diálogo con el público abierto y al final una conclusión de los invitados a este evento especial. Bueno, iniciaré con la introducción mencionando pues que pareciera que se adelantó mucho la sucesión presidencial comparada con otras, ¿no? Está toda esta tradición del dedazo, donde el presidente desde hace muchos años elige a su sucesor. No es la primera vez que hay una especie de pasarela, ya ha habido pasarelas en muchas ocasiones. Recuerdo ahí todo lo que pasó cuando salió Salinas con Del Mazo, estaban pues otros personajes cuando de la Madrid hizo la pasarela, incluso antes con Moya Palencia, en la época de Echeverría, el propio Muñoz Ledo fue precandidato desde la época de Echeverría y luego cuando fue López Portillo, de tal manera que esta pasarela no está un poquito más adelantada que en otras ocasiones, ¿verdad? Se dice que siempre está la idea de que antes se decía que los tres sectores eran los que se manifestaban, ¿no? La CNOP, la CTM y la CNC, y ya el presidente era el fiel de la balanza, decía López Portillo, y entonces él aceptaba al candidato que las bases habían generado. Y en esta ocasión, pues también se habla de que se van a hacer unas encuestas y que el presidente respetará, no tratará de no intervenir en designar a su sucesor. Es una especie de reivindicación que parece defender López Obrador, de no intervenir. Sin embargo, bueno, todo pareciera, ¿no? Que todos las corcholatas que le están llamando, que son los que ha destapado, pues parecen que con quien más quieren quedar bien es con él, más que con cualquier otra persona. Y pues sabemos que en esta época, como ha sido desde hace muchos años, ¿será que el presidente hace o capta lo que quiere el pueblo y lo expresa? O al revés, el presidente dice y el pueblo parece seguir a un caudillo, a un mandamás, a alguien que parece tener todo el poder, ¿no? Y que finalmente lo que quiere el pueblo, pues es lo que quiere el presidente, no al revés, ¿no? No es que el presidente quiera lo que quiere el pueblo. Entonces, en esta ocasión no estamos en la víspera, pues víspera a 2 años de que se hagan las elecciones federales y en la cual habrá teóricamente una nueva presidencia. Van a tener como 2 años de una campaña que ya están iniciando y que algunos de ellos, como Ricardo Monreal, están quejándose de actos anticipados de campaña porque ya hay actos, hay eventos donde las llamadas corcholatas están ya expresando su interés y están empezando a tener adeptos, ya están los grupos, ¿no? Hay grupos de WhatsApp y ya están los procesos, ¿no? De repente aparecen anuncios a favor de uno, de Adán Augusto, ¿no? De Ebrard, les gritan presidente, presidente en cada uno de los eventos donde van supuestamente a reuniones de unidad. Y pues están tres en el centro de la atención y
Uno está como segregado, que sería Ricardo Monreal, y otro que se autopropone, que es Noroña. Esto dentro del grupo que tiene el gobierno, ¿no? De Morena y sus aliados, en este caso el PT por parte de Noroña, que pues Noroña no tiene ningún empacho en aliarse con Morena. Habría que ver un poco lo que representa cada uno de ellos, ¿no? Habría que señalar que 3 de los 5, si le pudiéramos llamar, pues son de origen priista, ¿no? Como lo es también López Obrador. En particular, Ricardo Monreal, pues viene del PRI. ¿Qué hizo en Zacatecas que sea valioso? Que pudiéramos decir, oye, qué bárbaro, cuando fue gobernador de Zacatecas fue tan importante. Pues yo, la verdad, no recuerdo ningún dato relevante como para decir, oye, sí, Monreal pudiera ser un gran candidato, o en el Senado, más allá de alguna capacidad de coordinación, de manejo político, pero así como una ley que del Senado, una propuesta, una iniciativa, pues no se ve. Y si vamos hacia la siguiente persona que pudiera ser Adán Augusto, pues Adán Augusto surgió como corcholata pues hace como 2 meses y medio, 2 meses en que López Obrador en un evento dijo, tenemos un muy buen secretario de gobernación, me ayuda mucho, y empezaron los que estaban en ese evento, presidente, y desde ahí ya es corcholata. Antes Adán Augusto no figuraba y además acababa de dejar el gobierno de Tabasco, ¿no? Y Adán Augusto, pues, no tiene tampoco ninguna atribución significativa, ¿no? Fue priista hasta 2001, por ejemplo, que pues ya le había ganado Fox al PRI, y López Obrador, que era su amigo y su paisano, pues había ganado la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y entonces ahí brinca Adán Augusto del PRI al PRD. ¿Y qué ha hecho Adán Augusto? Pues ha sido diputado, pero ¿qué hizo durante los 2 años como gobernador, que es 2 años y medio que estuvo como gobernador en el estado de Tabasco? Pues nada, así que se pueda mencionar, ¿no? Alguna cosa. Entonces es un priista y pues para colmo en sus intervenciones públicas recientes más significativas resulta que pues mezcla una cuestión religiosa con política, diciendo que los tiempos del Señor son exactos, lo cual pues parece muy controvertible, ¿no? Y ese tipo de vocación, imagínense un presidente que tenga esa idea de que los tiempos del Señor son exactos, o sea, que no tiene ninguna iniciativa y él espera a que las cosas se den en su momento, no tiene ningún proyecto. Luego seguiría Ebrard. Eh, Ebrard pues era seguidor de Manuel Camacho Solís, hábiles negociadores, ¿verdad? El Partido del Centro Democrático, que luego deriva y se alían después de que Camacho Solís rompe con Salinas y con Zedillo, pues empiezan la alianza con el PRD, ¿verdad? Y después se integran propiamente al PRD, tanto Camacho Solís como Ebrard, y pues sabemos que Ebrard es el sucesor de López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué hizo Ebrard en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Una parte de carretera de segundo piso, ¿no? Y, y adornó un poco la reforma, reordenó un poco la cuestión del comercio ambulante en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Ebrard parece una persona eficaz, ahora que ha sido canciller, pues hace muchas cosas, anda por todos lados, pero no tiene, tampoco parece ningún proyecto, es un administrador, es alguien pues eficiente en ciertas cosas, pero no tiene ni tan, bueno, Adán Augusto menos, pero ninguno de ellos ha recorrido el país, ni tienen arraigo popular, son aclamados por huestes que pues tienen interés ahí también. Entonces, Ebrard además tiene el lastre de la línea 12 del metro, que le va a pesar como plomo si es que, pues por una oposición que también está muy lánguida, pero seguramente ahí lo van a agarrar si llega a ser el candidato de Morena, ¿no? Y luego podría yo mencionar a Claudia Sheinbaum, que son las que se mencionan. Claudia Sheinbaum viene del movimiento estudiantil de la universidad, es universitaria, no viene del PRI, sería la única, bueno, de estos que he mencionado hasta ahorita sería la primera que no viene del PRI, viene del movimiento estudiantil universitario y de los años 80, y luego pues el PRD, el apegarse,
Y se caracteriza Claudia por seguir a pie juntillas lo que dice López Obrador. Era una defensora continua de la idea, de las ideas de López Obrador, pero tampoco en su paso por la delegación Tlalpan, pues pudiéramos mencionar algo muy meritorio. Al contrario, se hablan ahí de algunas cuestiones controvertidas como la caída de la escuela Repsamen, y ahora también se le considera pues parcialmente responsable por lo menos de la caída de la línea 12 del metro. Entonces Sheinbaum pues tiene un discurso también muy, no, a pesar de que trata de generar emoción y ahora con su video de su pequeño departamento trata de, pero no tiene esa fuerza pues que a lo mejor piensan algunos que a lo largo de estos 2 años o año y medio a lo mejor la desarrolla. Lo que sí es importante en el caso de Claudia pues es que sería la primera mujer presidente. Si es que ella así lo fuera, habría que ver esta sensibilidad que ella pueda tener hacia las mujeres en general, ¿no? Hacia un poco más abierta, un poco ha impulsado ligeramente el cooperativismo en la Ciudad de México, que pues López Obrador ni siquiera se ha ocupado suficientemente del cooperativismo y de organización popular. Los gobiernos no les gusta la organización popular y si antes había sectores, ahora ni siquiera hay eso, ¿no? De organizaciones sociales. Y finalmente mencionaría yo a Noroña, pues que es una persona que pretende mayor vehemencia en sus posiciones políticas contrarias al capitalismo, que los otros no hablan en contra del capitalismo, hablaron en algún momento en contra del neoliberalismo, pero no en contra del capitalismo ni del presidencialismo. Ellos tienen el paradigma y quieren administrar mejor que los otros partidos o que los otros candidatos, pero dentro del mismo paradigma electorero, presidencialista y capitalista. Esas tres cosas. Y podría ser que Noroña sí estuviera un poco más cuestionando el modelo, pero aceptándolo en bastante en principio. Y además Noroña con muy poco equipo, pues no parece tener. Él piensa que tiene mucha respuesta social y tiene algo, pero no tiene el equipo pues que pudieran tener los otros adversarios y estaría dentro del juego finalmente de las elecciones. Ahora, la oposición, lo que le llaman la oposición, el PRI, mi pronóstico es que la elección eso es un pronóstico que hice desde 2019, la elección de 2024 será la última en la que participará el PRI y el PRD. Pienso yo, digo, porque los veo totalmente desinflados y sin proyecto, y más ahorita con lo que está pasando con Alito, que era previsible, pues está hundiéndose. El PAN pues se ha destrozado también a partir de lo que hicieron Anaya, Calderón y Margarita, la esposa de Felipe Calderón, se me va ahorita su apellido, ¿Margarita qué? Zavala. Zavala, Margarita Zavala. Pues qué discurso cantinflesco el de Margarita Zavala, o sea, no. Hay algunos cuadros con mejor discurso panista, como podrían ser Germán Martínez, o mejor discurso priista, como podría ser Osorio Chong, pero también no tienen el carisma y la cercanía social como para poder ser candidatos. Entonces, parte del problema de los intereses que quieren contrarrestar a Morena, se dice de Claudio X González, es que no tiene figuras, y el Movimiento Ciudadano, ¿no? Con Samuel García, que está quedando con muy mala imagen en Nuevo León y Alfaro en Jalisco, pues parece que solamente les quedaría el nombre de Luis Donaldo Colosio, ¿no? A través de su hijo, que pudiera por nombre tener un marketing, ¿no? Porque a eso son, todos parecen ser partidos negocio, buscando el presupuesto. Quizá la postura de disminuir el presupuesto ha sido un poco más de los de Morena, pero todos es la rebatinga por los cargos. Y nosotros hemos visto que no tienen proyecto. Ninguno de los que he mencionado tienen un proyecto de país, ni se puede esperar algo muy significativamente importante o diferente por parte de ninguno de los candidatos. Probablemente un poco más de Noroña, se pudiera pensar. Pero más o menos lo que pasará si gana cualquiera de ellos en 2024 es algo parecido a lo que ya está pasando en este momento, matices más, matices menos. Entonces, la oposición tampoco tiene proyecto, por eso no hay ningún proyecto alternativo, ninguna propuesta de país. Los esbozos que tienen esto de la soberanía energética, que vamos a discutir dentro de 8 días de la refinería o de darle un poco de juego al sureste, pero dentro de un esquema capitalista, presidencialista, electorero y economicista, pudiéramos decir, no con un cambio, no de organización social, no de participación del pueblo. Entonces nosotros, para terminar mi intervención, hemos comentado que por qué tiene que estar dividido el mundo entre gobernantes y gobernados. Y eso está
Esto que voy a decir está desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Porque alguien tiene que decidir lo que le corresponde a otro, al esclavo, o el patrón al trabajador. Por eso Hegel plantea la unión, que nadie sea amo y que nadie sea esclavo, que cada quien piense, quiera y haga. Esa es la idea de Hegel. Entonces, si se aplica a gobernantes y gobernados, ¿ustedes creen que necesitamos ser gobernados? Gobernado es que alguien decide por ti. Necesitamos un gobierno externo, alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que nos pongan las limitaciones. Necesitamos, o quisieran ustedes ser gobernantes, mandar a otros, ponerle limitaciones a otros, o lo que estamos nosotros desde el CNPM y desde otras organizaciones diciendo, lo mejor, la utopía es el autogobierno, donde las comunidades se organicen en asambleas y en consejos y deriven delegados a asambleas y consejos municipales, y los delegados y las asambleas y consejos municipales generen delegados a asambleas y consejos estatales, y las asambleas estatales deriven delegados a la Asamblea Nacional de Autogobierno y un consejo coordinador, un coordinador general. Hay formas organizativas, y con base en esta participación de toda la ciudadanía, de todo el pueblo organizado en consejos temáticos, en consejos gremiales, en consejos sectoriales, gobernar entre todos y con un ánimo de llegar a consenso, no que ahora los partidos se arrebatan los votos. Por eso en Cherán lo sacaron, porque dividen a las familias, dividen a las comunidades, porque andan peleándose por los votos los dos. Y eso, pues, pensamos que se tiene que acabar. Entonces, desde este proyecto estamos pensando en un autogobierno y quisiéramos plantearnos la posibilidad de que este gobierno sea instalado en 2024. La Asamblea Nacional de Autogobierno, pudiéramos crearla para septiembre de 2023, a través de reuniones entre los estados, los municipios, crear la Asamblea Nacional de Autogobierno en 2023 y postularla no electoralmente, sino popularmente, con los municipios, es decir, los presidentes municipales ya no gobiernan, gobierna el Consejo, la Asamblea y el Consejo Municipal. Y si lo logramos en varios municipios, gobierna la Asamblea y el Consejo Estatal. Y si lo logramos en varios estados, surge la Asamblea y el Consejo Nacional como gobernantes. Incluso el TUMIN como moneda nacional, equivalente a 1 minuto de trabajo. En fin, nosotros sí tenemos un proyecto de país que lo planteamos en la nueva Constitución mexicana, y ahí está un proyecto de país muy avanzado, el proyecto muy audaz, pero muy de fondo, que podría terminar con la violencia, con la depredación del ambiente, con la corrupción, con la pobreza. O sea, podríamos tener, si cooperamos, de alto nivel. Con eso termino la introducción y le voy a pasar la palabra, por favor, a nuestro compañero y amigo José Luis Hernández Jiménez, de la Asociación Civil por el Cambio Democrático. Él es un luchador social y político, pues también desde hace muchos años. Yo conozco a José Luis, pues por lo menos hace unos 45 años, 44 años más o menos. Provenimos los dos del Partido Mexicano de los Trabajadores, cercanos a Eberto, a Demetrio Vallejo, y él ha escrito muchísimos artículos. Desde entonces, cada semana publica un artículo sobre diferentes aspectos políticos. Tiene por ahí un libro importante que se llama Cuando correteábamos utopías, y también es una persona muy disciplinada en el ámbito de la salud. Él es practicante de Shaolin, de cuestiones de cultura oriental y del Qigong. Él es maestro de esto, cuando quieran un curso. Y además es un experto en planeación estratégica. Si ustedes alguna vez quieren hacer planeación estratégica en alguna organización a la que pertenezcan o participen, José Luis es el maestro de la planeación estratégica. Entonces, pues tenemos una gran personalidad aquí con nosotros, y le paso la palabra durante 15 minutos más o menos a José Luis para que nos dé sus opiniones sobre este tema que estamos analizando. Adelante, José Luis, por favor. Muchas gracias, Marco, por la invitación y por la presentación tan exagerada de mi persona. Una primera sugerencia que me permito hacer a propósito de la canción que nos compartiste. Dicen que va a venir Joan Manuel Serrat aquí a cantar a la Ciudad de México, al Zócalo.
si hubiera posibilidad de sugerirle que cantara esa canción ahí en el Zócalo, frente a la nueva clase política, porque ahí la retrata. Es una mera sugerencia, ¿verdad? A lo mejor también es una utopía, porque pues, yo no tengo acceso ahí, pero lo voy a proponer de alguna otra manera. Creo que el problema de fondo que retrata esa canción, por eso digo que habría que sugerir que la cantara o que la oyéramos más seguido, es el poder. El poder echa a perder a la gente en general, más a los que no están o no estamos preparados. En 1985, creo, la última vez que pude hablar con el compañero Demetrio Vallejo, que era diputado, allí en la Cámara le pregunté varias cosas, pero una cosa que viene al caso es de que, oiga, compañero Vallejo, y entonces, ¿qué es el poder? Y él me contestó, pues es que el poder es bonito, aunque sea chiquito, y echa a perder a la gente. Entonces, ese es el problema de fondo. Y así como lo retrata Joan Manuel Serrat, ¿no? Poder implica comodidades, dinero, halagos, aplausos, y uno acaba creyéndose importante. Y luego ya ni te quieren saludar, ya no te reciben, y luego se creen dioses, en fin. Bueno, cierro esa primera parte. Con respecto a lo que estabas comentando, pues en general yo estoy de acuerdo, ¿eh? Aunque digamos que hablando del posible desenlace de 2024, yo pienso que la moneda está en el aire. Aunque el discurso predominante es el discurso oficial de que no hay otros candidatos más que los que provienen de Morena, pues la sociedad es todavía más amplia y pues pues nada está asegurado, ¿no? Y eso es parte de un sistema democrático, aunque sea elemental como el que tenemos. En el pasado, al menos de que yo me acuerdo, cuando empezaban a hablar del candidato del PRI, el pueblo o los ciudadanos ya sabíamos quién iba a ser el presidente. Ahorita no, y desde hace un buen rato ya no se sabe quién va a ser el presidente. Aún en esta nueva situación que parece un retorno a los viejos tiempos priistas. Se permea o se manda ese mensaje de que solamente hay 4 o 5 los que propone el presidente y que le llama cocholatas. Pero no, yo creo que no, hay muchos más. ¿Quién vaya a ser? Pues no lo sabemos. Esa incertidumbre a mí me hace pues, adelantar esta situación de que la moneda está en el aire. Cualquiera puede ganar en el 2024. Nada está escrito, todo se está moviendo, las cosas cambian de un momento a otro, de un día para otro, de una semana a otra, y creo que eso es lo que va a venir ocurriendo. Este tema lo vi ahí escrito en la sesión presidencial, etcétera, etcétera. Yo digo, a lo mejor ni siquiera deberíamos estarlo tratando, por lo mismo que decía Marco Eduardo Murueta. Estamos demasiado adelantados en este proceso. Legalmente el proceso electoral empieza en septiembre de 2023. Falta más de un año. El presidente lleva un año haciendo campaña para sus, ¿cómo le llaman? Sus corcholatas. Y bueno, no debiéramos tratarlo según yo, pero pues ahí está, en boca de mucha gente, porque desde las mañaneras se pregona, se dice, y desde todos los actos de la presidencia, como la reciente inauguración de eso de que algún día será una refinería, pues ahí no falta la cuestión electoral. A un lado del presidente, en esa inauguración, por cierto, estaba Claudia Sheinbaum. ¿Qué tenía que hacer la señora allá? No tiene que ver nada con la refinería o con la cuestión energética. Y la presentaron y le aplaudieron. Pues la única explicación es que la sigue promoviendo, hablando del sistema electoral.
como un último ejemplo, o el más reciente ejemplo. Yo creo que esto es reflejo de nuestro nivel de democracia tan elemental. Hace unos días veía yo un estudio que se publica cada año, creo que se llama La situación del Estado de Derecho en el mundo, y hace una serie de estudios en 128 países. El que queda en el número 1 es el que tiene el mejor Estado de Derecho. Y el que queda en el número 128 es el que pues, no hay Estado de Derecho. México lindo y querido, aparece en el lugar 113. Los parámetros o los indicadores que utilizan en ese estudio son, si mal no recuerdo, el respeto a los derechos fundamentales, la situación de qué nivel de gobierno abierto tenemos, la justicia civil y penal, el cumplimiento de las normas, los límites al poder, la ausencia o presencia de la corrupción y la seguridad pública. En ese estudio aparecemos reprobados en todo. Digo, nada más con pensar en esto que dice cumplimiento de las normas. Me acuerdo de mi honorable presidente cuando dice, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, o algo así dijo. Refleja que en México, desde mero arriba, se fomenta el no cumplimiento de la ley, o sea, el no cumplimiento del Estado de Derecho. Y esto refleja también nuestro nivel. Se lo sugiero, ¿no? Así se llama, el Estado de Derecho en el mundo. Está muy interesante, cada año lo sacan, pero lo curioso es que hace 3 años México aparecía en el número 92, después subió al número 101, o digo bajó, y ahorita apareció en el número 113 de 128. Entonces esto me lleva a llamar la atención de ustedes. Claro, todas las estadísticas son relativas, pero sí marcan una tendencia, son un indicador sobre la necesidad de poner todos nosotros mayor atención en esa situación. Una cuestión fundamental para una democracia es el respeto a las leyes. En México no ocurre, según ese estudio, según nuestra realidad cotidiana, en todos sentidos. Por ejemplo, hay un precepto, me acuerdo, a ver si no me equivoco, que dice que en la Constitución dice que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Así dice, ¿no? No es una cosa nueva, así lo dice desde 1917. Pero uno ve el aspecto, no sé, el aspecto penal, por citar una referencia. Cada entidad de la República, cada estado, tiene su propio código penal. Y ahí habla de diferentes delitos y de diferentes penas y de diferentes requisitos para ser cuestionado o castigado, ¿no? Tan solo con ese dato, el que haya 32 códigos penales diferentes, o sea, no iguales, eso ya no nos hace iguales ante la ley, que es un precepto constitucional, por citar un solo ejemplo. Y hay otros, ¿no? Uno puede ir revisando como sirvió hacerlo cuando se elaboró esta nueva constitución, la que acaba de mostrar Marco. Eso obligó a revisar cada artículo de la constitución vigente. Y yo creo que en esa reunión, no estuve en todas, pero en algunas, y siempre concluíamos que no se respetaba. No se respeta la ley. Uno debiera aspirar a tener leyes que estuvieran al alcance de la gente que los conociera, pero para que se respetaran. No ocurre en México, ¿no? Y esto me lleva a una siguiente sugerencia. No sé si el remedio sea la propuesta que viene en la Constitución que propone el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, de crear, entre otras cosas, una nueva estructura de gobierno. Lo que sí creo es que el paso inmediato debería de ser la de dedicarnos todos a construir ciudadanía. Es decir, desde niños,
que el mexicano se vaya haciendo a la idea de que es un ciudadano, es decir, una persona responsable, propositiva, crítica, conocedora, que cumple la ley, que cumple con sus obligaciones, etcétera, etcétera. Creo que esa parte hace falta en nuestro país. No puede haber una democracia completa si no hay ciudadanos. En general, el pueblo mexicano, por motivos ancestrales, más que ciudadanos, se comporta o nos comportamos muchas veces como vasallos. Y en cualquier nivel organizativo, en un barrio, en una colonia, en un sindicato, y a lo más que llegamos es a votar por alguien, pero para que ese alguien haga nuestro trabajo. Y ahí lo dejamos. Elegimos a un diputado, votamos por un diputado, y ya nos olvidamos de ella, no le pedimos cuentas, o al alcalde, o al presidente de la República, o al gobernador. Eso debería ser parte de una costumbre entre los ciudadanos mexicanos, pero no existe esa cultura. Entonces, para llegar a un estadio de desarrollo político como el que se propone desde esa constitución, esa propuesta de constitución, a fuerza debería haber ciudadanos. Es decir, tenemos que dedicarnos más a construir ciudadanía, gente informada, gente propositiva, gente crítica. Y es una gran tarea porque la inmensa mayoría de la gente, pues, podrá decir que está ocupada en buscando qué comer mañana o que tiene que ir a estudiar o dejar a los niños a la escuela o lo que sea, pero no se ocupa de sus deberes como ciudadanos y se los deja a los que están electos. Y por eso hacen lo que hacen, ¿no? Les digo, vuelvo al ejemplo de la inauguración esta de la llamada refinería Olmeca. Y bueno, yo supongo que, por ejemplo, en un país nórdico o europeo, pues no le permitía a un gobernante inaugurar algo que apenas está empezándose a construir. Según el discurso de la secretaria Nali, Rocío Nale, apenas tiene un avance del 37% en la construcción de esa refinería, ¿no? Y en el discurso aparece como que si ya estuviera completa. Es como que si, no sé, Enrique Peña Nieto hubiera inaugurado el aeropuerto de Texcoco a como estaba al 30% de avance. Pues nosotros lo permitimos, así somos los mexicanos hasta ahorita, ¿no? Y todo el mundo además aplaude. Son cosas bien curiosas, ¿no? De repente da risa, no sé si sea de nervios o de qué, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en 2024? Yo vuelvo a decir, creo que la moneda está en el aire. Hay mucho por hacer. Yo creo que nosotros debiéramos, cada quien desde donde esté en su trinchera, exigir que, por ejemplo, si el dedazo era de antes, pues ya dejarlo atrás. Ahorita nuestro presidente ha recuperado esa vieja costumbre periodista. Es su dedazo lo que va a decidir. Dice que va a haber encuestas, pero pues, finalmente lo que diga su dedito, como decía cuando era jefe de gobierno, ¿no? Entonces, estamos muy imbuidos en términos políticos de la antigua cultura política periodista. El problema no es el PRI, dice Marco, que a lo mejor desaparece, pues sí, pero como que si no desapareciera, ha reencarnado en Morena, en mi opinión. No como PRI, sino como cultura política periodista. ¿A qué me refiero? Al presidencialismo, al caudillismo, al clientelismo, al corporativismo, a la corrupción. México está de los últimos lugares calificado en términos de corrupción y oficialmente ya desapareció. Bueno, es parte del turismo, ¿no? La corrupción, el nepotismo, el patrimonialismo, o sea, el llegar al gobierno y pensar que son nuestros bienes cuando son bienes de la nación o de todos los ciudadanos. Entonces el priismo está más vivo que nunca, se entiende porque fueron muchos años de ocupar este tipo de cultura. Alguien ya ha llegado a decir que ya tenemos un chip desde que nacemos de priistas, porque a la hora de estar en un puesto público, actuamos como los antiguos priistas. Eso debería preocuparnos, pero creo que la medicina, vuelvo a repetir, sería esta labor pues, constante, permanente, intensa, de construir ciudadanía.
incluso para cuando llegue un momento, o llegara un momento en donde pudiéramos cambiar, efectivamente, como dice el artículo 39 de la Constitución, pues adoptar la forma de gobierno que le convenga a la ciudadanía, ¿no? Al pueblo. Pero eso requiere mucha conciencia. Entonces, yo digo, pues a lo mejor ni deberíamos hablar de esto, pero ahí está el tema, ¿verdad? Pues hay que retomarlo. Yo tengo esta percepción. Es un gran, pues un gran reto si se caminara en ese sentido, incluso hacia el autogobierno, ¿no? Es muy difícil. Ahorita a lo mejor funcionaría en una unidad habitacional, en un pueblo, en una colonia, o allá por la selva, en la montaña. De hecho, hay experiencias interesantes en ese sentido, pero México es un país muy grande. Entonces, digo, si se trata de empezar, bueno, pues empecemos en ese sentido, pero a fuerza pasa por la, digamos, por la conveniencia para todos de construir personas conscientes, informadas, propositivas, críticas, a fuerza. Y ya se verá en su momento si es esta u otra forma de gobernar. Mientras, pues a lo mejor sigamos distrayendo, ¿no? Porque creo que es para eso es pues las campañas adelantadas, que además son un delito. El artículo 134 de la Constitución ahí lo dice. Ningún funcionario público puede hacerse propaganda con recursos públicos. Es un delito. Las personas que menciona Marco, como cocholatas, pues podrían ser sancionados y ya no podrían participar si se respetara la ley en el proceso electoral. Pero ¿quién exige eso? Si los que gobiernan son los que hacen trampa, ¿verdad? Entonces, mínimamente hay que hacer conciencia, hay que llamar la atención en este tipo de asuntos. Creo que ya me estoy tardando, Marco, disculpa, Está bien, sí, el tiempo está. pero va por ahí mi posición, mi reflexión, mi aportación. Sí, muchas gracias, José Luis. Y pues esto que estamos haciendo en este momento y que tú estás haciendo contribuye a la formación ciudadana que tú tanto has pretendido y que estamos haciendo al andar, ¿no? Al andar se hace camino, como diría Machado. Y bueno, la moneda está en el aire en cuál de las corcholatas o de cuál partido a la mejor, pero lo que es más difícil es un cambio significativo, porque pase una corcholata o pase otra, pues más o menos será lo mismo, la misma violencia, la misma depredación, a menos que hiciéramos un cambio esencial. Habría que intentarlo hacer en 2024. Creo que hay condiciones que pudieran abrir una rendija para una posibilidad de un cambio verdadero. Bueno, vamos a pasarle la palabra ahora a Pablo López Figueroa, que es nuestro compañero coordinador general del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, ingeniero petrolero, conocedor de todo lo que se refiere a las plataformas petroleras y que ahora vamos a invitarlo nuevamente la próxima semana para el tema de la refinería de Dos Bocas, para analizar lo que esta refinería implica. Es un luchador social también, ha sido secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que han construido una unión sindical muy importante en Pemex, están demandando desde hace algún tiempo el contrato colectivo, tienen una gran fuerza y ahora es parte también pues ya él ya no es secretario general de la UNTIP, pero es parte del equipo que está pues al frente de este proyecto tan importante, la UNTIP, y felicidades a esta organización que ha sido muy perseverante, muy luchadora, y es un honor, un orgullo que haya organizaciones como estas luchando por la defensa del petróleo y por la dignidad de los trabajadores. Gracias, Pablo. Pues te damos la palabra, más o menos unos 15 minutos para que nos des tu opinión sobre estos temas que estamos tocando. Adelante, Pablo. Muchas gracias, y gracias por recordarme los 15 minutos, porque ya ves que luego necesito como 1 hora y 15 minutos, pero bueno. Pues es interesante, por supuesto, como todos los temas, ahorita hablar de la sucesión presidencial aquí en nuestro país, en México. Recuerdo que cuando estaba joven había lo que ahora le llaman memes, que decía, platicando un estadounidense y un mexicano, decía el estadounidense, tenemos un sistema tan adelantado nosotros, en de las elecciones, que a los 2 días de haber hecho las votaciones, ya sabemos quién es el presidente de Estados Unidos. Y decía el mexicano, nosotros estamos más adelantados que ustedes.
6 meses antes de las votaciones ya sabemos quién es el presidente de México. Y eso no se ha perdido. El presidencialismo en nuestro país es una herencia. Aquí no hay votaciones, aquí no ha habido democracia. Si acaso ahora con Andrés Manuel cuando él llegó a la presidencia y por votos, y podemos estar seguros que la gente votó por él, ¿no? Pero llega él a la presidencia y continúa lo mismo. Por eso todos los aspirantes no buscan quedar bien con el pueblo, buscan quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, porque saben que de él depende que los señale o no. Saben que el presidente es el que decide quién es el que va a ir. Es cierto que hay muchas figuras, algunos que hemos visto su trayectoria, Marcelo, Claudia, no sé, el mismo Gerardo Noroña, y mi paisano, Adán Augusto. ¿Qué cosa es lo que pasa con ellos? ¿Qué cosa es lo que nosotros, el pueblo, platicamos referente a las corcholatas del presidente? Nosotros decimos que ninguno de ellos va a ser el destapado. Uno de el compañero anterior creo que fue el que dijo referente a la refinería Olmeca, que eso es con fines electorales. Pues yo con la edad que tengo, yo aseguro que es con fines electorales. Todos los días veo la refinería, todos los días desde fuera, desde luego. Me toca trabajar en el edificio de enfrente, tiene 5 pisos y desde arriba se alcanza a ver. Y con la experiencia desarrollada en Petróleos Mexicanos, sí, si va a un 40% la construcción, quiere decir que vamos bien. Y no quiere decir que el tiempo sea malo, porque nosotros, como organización de técnicos especialistas en Petróleos Mexicanos, le mandamos al presidente, antes de que se iniciara la construcción, el programa de tiempos y costos de la refinería. Todos nos tiraron a loco, ¿no? que traían una tecnología de la India, que allá, que en 3 años. Bueno, nosotros decimos, eso no se va a dar y el tiempo nos lo está demostrando. Ya pasaron los 3 años y no va al 50% la construcción. Y si nos ponemos a hablar técnicamente, necesitaríamos otro programa, pero definitivamente falta más de lo que se lleva ahorita en tiempo para decir la refinería está al 100%. ¿Qué cosa es lo que nosotros alcanzamos a ver? ¿A quién beneficia que la construcción de la refinería se haya inaugurado a ese nivel? ¿A quién beneficia que diga no, la refinería va muy bien y todo? Yo, a lo mejor soy muy vanidoso, pero me atrevo a decir que esto que estoy diciendo va a llegar a oídos de mi buena amiga Rocío Nale, que es la responsable de la construcción de la refinería y de la refinación en Petróleos Mexicanos. ¿Sí? El impulso que está ganando ella con esto la está colocando muy por encima de cualquiera de las corcholatas visibles que se mencionan comúnmente. Y con la habilidad que ella tiene, pues no va a ser sorpresa para muchos que la candidata al final sea Rocío Nale García. ¿Por qué? Pues muy pegada al presidente, tiene un estilo de trabajo que convence. Nadie puede dudar de su inteligencia y habilidad, ¿sí? Así que creo que la corcholata principal no la han puesto sobre la mesa todavía. Ese es el sentir de mucha gente del nivel de nosotros a nivel de técnicos especialistas en Pemex. El presidencialismo en México no es novedad, no es aquello de que digan, no, es democracia. Y no, democracia hubo cuando Andrés Manuel por el número de gente que votamos a favor de él. Pero, ¿cuál es la historia de cada uno de los aspirantes? Ojalá y nosotros, el pueblo de México, en cualquier nivel de gobierno que hubieran elecciones, tuviéramos la delicadeza o la inquietud o la inteligencia de analizar la trayectoria, no las promesas de candidato, sino de la trayectoria
que tiene en el desarrollo de sus gestiones, porque tristemente en México los políticos de ahora son los mismos de antier y los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque el pueblo así estamos educados, así nos educaron los partidos, así nos educó el PRI. ¿Sí? No puede. La vida en México, la política de México no puede conceptuarse sin la presencia de un Bartlett, sin la presencia de los mismos que toda la vida han estado viviendo del erario público. Y nosotros los mexicanos seguimos apostándole a ellos mismos, ¿sí? Demeritándonos nosotros. ¿Acaso entre nosotros del pueblo no hay alguien que pueda hacer el papel de ellos? ¿Qué cosa es lo que hacen los diputados en las cámaras? Bueno, no olvidemos que en la Cámara de Senadores estuvo ¿cómo se llama? La tigresa. No olvidemos que en la Cámara de Diputados estuvo nuestra ya fallecida Carmen Salinas. Ya, ese es el nivel que se requiere. ¿Por qué? Porque no se necesita gente que piense para el sistema de gobierno, para cualquiera que esté, inclusive el de ahorita. Necesitan gente que obedezca. Y los que luchamos por un país diferente, pues no tan solo no nos van a tomar en cuenta, sino que nos van a quitar porque somos un obstáculo. El presidente tiene una opción en sus manos, ¿sí? Ojalá y nos saliera con la sorpresa y de decir, ¿saben qué? ¿Cuántos candidatos hay? No, pues 5, 6, 8, no sé. Aspirantes hay. ¿Sabes qué? Van a gobernar ustedes como consejo. Pues a lo mejor valdría la pena, ¿no? Pero lamentablemente solamente uno es el que va a ser candidato. ¿Y qué van a hacer los demás? Se van a refugiar en otros partidos porque hay quienes por su edad ya ven terminada su carrera política y saben que no van a aguantar otro sexenio. Entonces, se viene una situación en México en el 2024 que creo que no se ha vivido en los últimos 80 años. Porque antes ya sabíamos quién era, dije hace un momento. Y cuando Andrés Manuel también sabíamos quién era. ¿Por qué? Porque el aprecio, la popularidad y todas las promesas que hizo Andrés Manuel fue para ayudar a la cantidad de pobres que fabricaron los partidos neoliberales. O sea que todo lo fue conjuntando. Nadie puede negar igual la gran inteligencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Dice, puede formar un consejo, pero ya no va a estar en las boletas él, ya no va a estar ni en el consejo. Entonces, va a elegir a alguien y los demás te van a ir a los otros partidos. Lamentablemente, no me imagino a un Marcelo Ebrard en el PRI, ¿verdad? Porque, pues si hay un partido que prácticamente ya está, digo, no soy más que un ciudadano, ¿verdad? Un consumidor, pero es el PRI, el que ya no dura. El PRD por el antecedente que hizo para beneficiar la reforma energética, nosotros los petroleros sabemos que es un daño para la nación. Entonces, y para los electricistas y todo, para todo el sector energético. Todo eso viene a decir, bueno, ¿en qué partido van a ir los que no seleccione Andrés Manuel para la presidencia? Va a crear una división tan grande que debemos nosotros decirles al pueblo de México, está bien, eso es lo que nosotros creamos y lo que nosotros permitimos que nos crearan. Ahora, esta es la propuesta del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Ustedes analicen, ¿sí? Y también que vean la trayectoria de quienes integramos el Consejo para que se den cuenta si alguno de nosotros está vinculado con la corrupción. Y van a decir, bueno, como empleado de Pemex, pues a lo mejor la tentación estaba a la mano. No sé por qué, a lo mejor no me tocaba. Pero como el caso de nosotros que estamos ahí, ¿sí? La opción que puede crecer para el pueblo de México es la demostración de honestidad, de transparencia, de propuestas de trabajo, de programas de trabajo, de proyectos de nación, pero proyectos que sean bien analizados. Como trabajador de la empresa Petróleo Mexicano, estoy seguro que mientras no haya la energía limpia que nosotros mismos estamos queriendo formar, no hace falta una refinería, hace faltan dos. Esta y otra, solamente que con una planeación. Y la que se hizo aquí en Paraíso, la que se está haciendo, perdón,
está hecha con fines electorales, de decir, esta obra le van a dar más peso al partido Morena para que su candidato salga adelante en las elecciones. Lamentablemente, los tiempos se vienen encima y las promesas que hicieron no se están cumpliendo. Las promesas del mismo presidente no las está cumpliendo su equipo de confianza. La gente que está pensando diferente a como cuando votamos por él, se está incrementando cada vez más. Los trabajadores, todos los trabajadores, vemos destruido nuestro futuro con las acciones que hace la gente del presidente. Entonces, ya no va a haber la fuerza de Morena como cuando ganó Andrés Manuel. No va a haber fuerza en el PRI, no va a haber fuerza en el PAN, en el PRD. Entonces, el pueblo necesita tener una opción para que sepa que el futuro de sus hijos, no de nosotros que estamos ya de la tercera edad, de sus hijos, de las nuevas generaciones, y que está en un proyecto nuevo de nación, que sienta el pueblo que el beneficio para cambiar la mentalidad, es cierto que hay que meterlo desde la escuela, pero la gente que estamos ahorita necesitamos acciones radicales para poder heredar un mejor futuro para nuestros hijos. La sucesión presidencial va a traer un caos, si no es que termina en derramamiento de sangre. ¿Sí? Como se acostumbraban en el neoliberalismo. Nadie puede negar la muerte de Colosio, ¿verdad? Nadie puede negar la muerte de Madrazo en el famoso accidente aéreo. En todos lados así se acostumbraba. Ahorita son sistemas económicos poderosos los que van a querer elegir al siguiente presidente y se van a oponer a la gente que tiene Andrés Manuel. O sea, viene muy difícil el caos presidencial. Aquí es cuando nosotros del CNPM necesitamos informar a la gente, decirles, no tenemos por qué haber derramamiento de sangre. Y no es porque yo diga abrazos, no balazos, ¿verdad? Eso es otra cosa. No, no debe haber derramamiento de sangre inocente de gente que por un ideal los estén sacrificando. Entonces necesitamos hacerle llegar a la gente la ideología y los principios de un nuevo sistema de gobierno donde gobierne verdaderamente el pueblo, donde no tengamos jefes que deciden por nosotros. ¿Sí? Nos están destruyendo nuestros recursos naturales. ¿Sí? Hay obras que se tienen que hacer, pero que sean de beneficio para todo el país. Entonces, todo eso se puede dar en la sucesión presidencial, pero necesitamos predicar a la gente con acciones positivas. Nosotros somos la opción, no nosotros como persona, el CNPM y con el Congreso Constituyente, con la Sociedad del Afecto, todo lo que se está desarrollando en el país por nosotros, le va a dar valor a la decisión de las personas. El pueblo de México necesita un nuevo sistema de gobierno, pero no un nuevo con la misma gente. Necesita un sistema nuevo, diferente de gobierno, donde sean ellos los que tengan que levantar la mano para decidir sobre cómo quieren vivir, no cómo nos impongan la forma de vivir. Gracias, esa es mi primera participación. Muchas gracias, Pablo. Pues estamos en esa idea de que durante esta etapa, y si para las corcholatas es adelantado, para un proyecto de autogobierno apenas estamos en tiempo ahorita de empezar a plantearnos esa posibilidad. Vamos ahora a darle la palabra a nuestro compañero y amigo Pablo Moctezuma Barragán. Como sabemos, él es un autor de muchos libros, es un escritor, un analista de la historia y también es un político comprometido, ha hecho mucho trabajo popular, mucho trabajo social y actualmente es integrante del Congreso por la Soberanía y está muy interesado en el tema de la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Y para nosotros es un honor tenerte aquí, Pablo, para poder comentar sobre estos temas. ¿Cómo la estás viendo tú esta sucesión presidencial 2024? ¿Y qué opinas tú de las posibilidades de un autogobierno que ya hemos comentado en otros momentos? Tú conoces el proyecto constitucional. Te damos la palabra durante unos 15 minutos más o menos, Pablo. Muchas gracias, Marco, y gracias a todas y a todos por la atención.
Bueno, faltan 2 años para las próximas elecciones presidenciales y todavía estamos en pleno ejercicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya dirigentes de todos los partidos no hablan más que de candidatos, se especula, se apuesta, todo centrado en personas y no en proyectos o propuestas. Cuando se habla de proyecto de nación, se enuncia en lo general, se habla de la transformación, pero no se especifican claramente una serie de cuestiones cruciales para el pueblo. El presidente López Obrador declaró el 15 de junio que ya va a terminar su gobierno en 2 años, 3 meses y que se van a quedar ahí todavía pendientes asuntos y que algunos ya están pateando el bote esperando que se termine su gobierno. Tiene razón, es claro que antes que otra cosa debemos enfocarnos a organizarnos, a presionar para que se resuelvan los problemas actuales y urgentes. Tener nuestra propia agenda y no dedicarnos 2 años a ver quién es la candidata o el candidato, a quién apoyo, de quién estoy en contra, etc. Se habla de las y los candidatos de Morena o de la Cuarta Transformación y de su proyecto de nación, pero en abstracto. Y por el otro lado, los de la oposición en Va por México, que dirige Claudio González, lo que apuestan es a unir a todos los partidos que no están con López Obrador en contra, de una manera personalizada. Y lo que quieren es revertir lo avanzado y continuar con su línea abierta de sujeción a las corporaciones, de privatizaciones e integración a Estados Unidos, pero nunca lo declaran abiertamente y todo queda en quién está a favor de López Obrador o en contra. Pero los intereses que están detrás se ocultan. El sistema capitalista mundial ha impuesto el bipartidismo como modelo democrático. El PRI y el PAN, demócratas republicanos, liberales conservadores, y ahora en la época actual se quiere enfrentar 2 polos, Morena con la oposición unida del PRI-ANRED, a la que quizás se una Movimiento Ciudadano. Pero la política actual en el mundo contemporáneo es que todos se corran al centro y al final muchas de sus posturas empatan, sobre todo en lo concerniente a la política económica que dictan los organismos internacionales. De modo que de espaldas a la política que han impuesto, la política a la gringa, lo que tenemos que hacer es impulsar la renovación democrática en la que el pueblo decida su destino, sin ir a la cola de nadie y que logre contar con representantes que obedezcan el mandato popular, la voluntad del pueblo de abajo hacia arriba. El registro de candidatos presidenciales será hasta el 15 de febrero de 2024, por lo que hay tiempo suficiente para analizar y discutir los problemas de fondo, precisar el proyecto de nación que necesita México, dilucidar cómo profundizar la transformación en curso, cuál es el rumbo de nación que determina el pueblo y qué compromisos exige el electorado que asuman sus candidatos. Es importante analizar cómo se ha avanzado en la solución de problemas cruciales hasta ahora y cuáles son los graves problemas pendientes. Esto es básico en los días que corren. No es ahorita el tiempo de preguntar con quién estás, a quién le vas, como pasaba en el 2011 cuando había gente que contestaba, le voy a Peña porque está bien guapote. Hoy es momento de que millones de mexicanas y mexicanos nos ocupemos en detectar problemas, hacer diagnósticos, empujar soluciones, luchar por ellas, convencernos del rumbo a seguir y dejar la decisión en manos del pueblo, una soberanía popular. También definir qué puede y debe hacer el actual gobierno electo para este periodo y que tiene que administrar el gobierno federal en la actualidad, así como el próximo gobierno del 2024 al 30.
Es hora de discutir el programa de gobierno necesario para el México del futuro y que se defina puntualmente. Quien gane sería el representante de la voluntad popular reafirmada durante las campañas y no la persona que haga su voluntad u obedezca la voluntad de las grandes corporaciones que pretenden dominar al mundo. Es hora de la renovación democrática, de implementar una profunda reforma política y electoral que termine con el sistema de partidos para que el pueblo asuma su soberanía. Y para ello es necesaria una nueva constitución. En el actual sistema de partidos, el electorado no puede seleccionar candidatos, los candidatos los postulan las cúpulas partidarias y estemos claros que sin selección democrática no existe la elección democrática. 96 millones de mexicanos tienen derecho a votar y a definir la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernaturas, 27 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías en el 2024, pero no tienen ningún mecanismo para que la selección corra a cuenta de los electores. Con el mecanismo de las encuestas, la gente puede opinar o no sobre los encuestados. Hasta ahí llega su poder de decisión. Esto si efectivamente la decisión la da la encuesta y no alguna persona en particular. Y por otro lado, tomemos en cuenta que las encuestas siempre son muy cuestionadas en México y sobran ejemplos de el por qué. Son totalmente manipulables. Lo que es prioritario es poner a una amplia consulta popular vinculante el cómo resolver los grandes problemas nacionales, las decisiones que nos afectan a todos y todas, enlistar y definir los problemas básicos y las medidas que requiere una transformación. Cobrar o no impuestos a las grandes fortunas, una reforma fiscal que establezca impuestos progresivos para que paguen más los que más tienen, son preguntas que debemos hacer. Seguir pagando el servicio de la deuda externa, que este año sería de 860,000 millones de dólares y que con la subida de las tasas de interés aumenta vertiginosamente, una deuda heredada del viejo régimen prianista. ¿Es justo esto? ¿Va el sector público a producir vacunas y medicamentos para la población o lo va a seguir importando el extranjero? Ante las emergencias que estamos viviendo, la emergencia económica, se va a implementar el control de precios para el sector privado de salud y en otros sectores. ¿Cómo garantizar el derecho constitucional al empleo, a la efectiva justicia laboral, a garantizar derechos de mujeres y niños? ¿Cómo abordar el problema de la migración? ¿Van a seguir los bancos con sus prácticas abusivas? ¿Cómo garantizar la soberanía alimentaria y que México produzca sus propios alimentos? Hoy estamos importando el 40% de nuestros alimentos y somos el primer país importador de maíz del mundo. ¿Qué papel debe jugar la inversión extranjera y bajo qué condiciones? ¿Cómo enfrentar al crimen organizado, la inseguridad, las desapariciones? Son algunos de los problemas que debemos discutir y sobre esa base formarnos nuestras opiniones. Discutir qué política exterior vamos a seguir, la integración con Estados Unidos para formar un bloque contra China, o si vamos a tener una política soberana sin integrarnos a el imperio norteamericano. ¿Qué relaciones vamos a tener con Cuba y Venezuela? Es proceso discutir grandes problemas, cómo resolver el problema del agua, el del abuso de las mineras, cómo enfrentar desastres naturales que cada día son más frecuentes. Son temas importantes y muy diversos sobre cómo romper el poder económico y las prácticas abusivas de las corporaciones, cómo se pueden garantizar los derechos sociales y cuál es el papel del Estado en garantizar plenamente los derechos. También en el definir sectores estratégicos que deben ser controlados exclusivamente por la nación a través del Estado. Una pregunta crucial, ¿es necesaria una nueva constitución acorde a nuestro siglo XXI? ¿Cómo se seleccionaría, elegiría al Congreso Constituyente? Esos son los temas para abordar hoy. Esa es la agenda de la clase obrera y el pueblo.
es necesario que esta sea la temática alrededor de la campaña, que se decida el qué hacer y que los representantes electos realicen ese programa, que manden obedeciendo. Se habla mucho de los partidos y sus coaliciones, de las corcholatas, como dicen, que si Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán López, y se habla de muchos otros, Tatiana Cloutier, de Rocío Nale, Gerardo Fernández Noroña, y por parte de la oposición, pues que Lili Telles, que Maru Campos, etcétera, etcétera. También por el flanco de Movimiento Ciudadano se ha mencionado a Colosio, don Luis Donaldo Colosio, a Samuel García, hay panistas como Francisco Rodríguez, el propio Ricardo Anaya, que se lanzan al ruedo, pero todo esto es para distraernos de la agenda principal y para meternos en un proceso en el que no vamos a tener ningún poder de decisión. Al mismo tiempo, es claro que mientras no hay una renovación democrática que permita que sea el pueblo quien seleccione y elija candidatos, no habrá un candidato que asegure que se cumpla la voluntad popular. Mientras no haya un nuevo sistema político que le dé el poder a la sociedad, no habrá representante electo que garantice los derechos de la gente, porque el actual sistema de partidos y la economía de mercado se imponen sobre las buenas intenciones de quien intente gobernar sujetándose al sistema imperante. Mientras estemos en el sistema actual, en la correlación de fuerzas actual, además de proponer la transformación económica y política y de impulsar un programa de transformación profunda, de cara a la elección debemos decidir cómo actuar. Creo que es muy importante enfocarnos varios meses hasta fines del año que entra en el programa que debemos de empujar y la organización que va a impulsar ese programa antes que en los candidatos y las candidaturas. Esta es una decisión táctica muy importante que debe ser discutida y consensada en base a los intereses populares y nacionales, no a la búsqueda de puestos y posiciones. Para que avance la renovación democrática es necesario que el pueblo discuta qué programa quiere y necesita y luego de eso definir qué hacer y al último con quién. Pero primero es lo primero, la discusión de fondo del proyecto al que le apuesta al pueblo y en el que exista la soberanía popular. Creo que no debemos en este momento en distraernos en especulación, en chismes, apuestas, sino enfocarnos organizadamente a definir un programa para que sea ampliamente defendido, en crear la organización que defienda este programa y ya al último definir si se va a apoyar algún candidato o no, de acuerdo a qué compromisos adquiere con el programa, si se va a lanzar una candidatura propia. Creo que este no es el momento de discutirlo, sino hasta fines del año próximo. Por ahora, lo vital es centrarnos en un programa de lo que el pueblo de México exige como nuevo rumbo para la nación y nueva dirección para su economía y su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, pues muy interesante tu planteamiento. Y estaba yo pensando mientras comentabas que ninguno de las corcholatas de ninguno de los partidos pudiera contestar esas preguntas que tú haces, y si las contestaría con un paradigma muy parecido a lo que ha sido, es decir, están dentro del mismo paradigma. Por lo tanto, los resultados serían similares, matices más, matices menos, casi todo el abanico de los que parecen ser, de los que parecen estar ahora, es lo mismo. Habría que ver si surgen otras propuestas, pero no se ve de dónde. Por eso nosotros como organizaciones como CNPM, pues tenemos una propuesta integral en todos los aspectos. Ahí sí que mencionaste, tenemos propuestas concretas en este proyecto de nueva Constitución mexicana que ponemos a consideración de todas las fuerzas alternativas para pensar en un cambio de paradigma, no solamente de matiz,
sí, un poquito más hacia un lado o hacia otro, pero más o menos capitalismo, presidencialismo y electoralismo en lugar de una democracia y de un poder popular, que sería la idea en la que estamos coincidiendo. Bueno, vamos ahora sí a abrir el diálogo. Si ya está Jorge Humberto Fernández, le vamos a pedir a los que participen, pues participaciones breves, alrededor de unos 2 o 3 minutos, si nos hacen favor, para que haya una buena participación y podamos concluir hacia las 10 de la noche, que está previsto esto. Entonces empezaría Jorge Humberto y luego Javier Silva. Jorge Humberto, adelante, por favor. Unos 2 o 3 minutos, por favor, Jorge Humberto. Necesitas abrir tu micrófono nada más. Está cerrado todavía. Aquí estoy. Buenas Listo. noches. Gracias a todos. Hoy me tocó baño, sí me voy a dejar ver. Bueno, hay coincidencias con los dos ponentes, con mucho respeto para ambos y para todos en lo general. Me llamó la atención lo de acciones radicales. Soy abogado, soy pedagogo y me pregunto, ¿acciones radicales? Si durante toda mi vida como abogado, sindicalista y profesor de derecho, la tónica ha sido utilizar los medios políticos, pero utilizar el derecho en beneficio de la sociedad en lo general y en lo particular de los trabajadores. Acciones radicales, pues sí, ¿como qué? ¿Como cuál? ¿Como cuáles? Somos un pueblo trabajador y somos una sociedad sumida en el desconocimiento de nuestros derechos. Los desconocemos. ¿Cómo podemos dar un salto cualitativo hacia acciones radicales, si es que hay calidad en ellos, cuando todavía no sabemos, por ejemplo, que Cristina Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, el día 12 de diciembre de 2012, dijo algo así como: los ancianos dañan las finanzas de los países? No tengo el texto, pero llamó mucho la atención. Meses después, en Japón, el ministro de Finanzas o de Hacienda les dijo a los jubilados y pensionados, a los de la tercera edad, como yo comprenderé, que por qué no nos moríamos, que éramos un estorbo social financiero. Bueno, resulta ser que en México, uno de los diputados que aprobó la ley UMA mediante la reforma del artículo 26 constitucional, alguien diría prostitucional, derivó en la ley UMA, que hoy se aplica a por lo menos 1.300.000 jubilados del ISSSTE, jubilados y pensionados. Ignoro el número que se les aplica a los jubilados y pensionados del Seguro Social, pero el futuro para jubilados y pensionados, los que vayan engrosando las filas, va a ser de muerte. Ahorita, por ejemplo, el tope que establece la ley del ISSSTE o que establecía la ley del ISSSTE de 10 salarios mínimos, que ahora ya no son salarios mínimos, es un despojo, es un robo de alrededor de 15,000 pesos mensuales. Hemos sugerido, claro, no nos hacen caso, hemos sugerido no que se derogue la ley UMA, que se derogue el artículo 2 que causa afectaciones. Hemos sugerido y hemos pedido desaparezca el outsourcing, que fue impuesto por el llamado neoliberalismo. No estoy de acuerdo con la palabra, en última instancia que las use quien quiera, incluso en las mañaneras. También, y su servidor encabezó 2 demandas de juicio político contra los ministros de la Corte el 4 de octubre del 19 por violación permanente del artículo 127 de la Constitución Federal. Y una segunda de demanda de juicio político contra el ex gobernador Javier Corral de Chihuahua por violación de derechos humanos y laborales,
los que datan desde 1993 y en contra de 1,555 trabajadores a su servicio. Es decir, todo este panorama, ¿qué está pasando con la autollamada izquierda que gobierna México? Y digo autollamada. Sí, se está terminando tu tiempo. Sí, perdón. Es autollamada. ¿Por qué no construir a partir del conocimiento que le demos a la raza de cuáles son sus derechos, cuáles son sus violaciones? Y en esa medida van a responder y van a sentir la necesidad de una nueva constitución. Muchas gracias. Gracias. Sigue Javier Silva. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Les envío un cordial saludo y una disculpa por las ausencias. Estamos muy ocupados trabajando en el Conservatorio Nacional del Mariachi. Y he estado apagando la cámara porque estoy a 50 grados de temperatura en Sinaloa, saliendo de una neumonía fulminante que casi me mata, la verdad, por echar una cerveza helada. Y estoy tratando de ser muy breve. La aportación del compañero Pablo Moctezuma me parece muy relevante en cuanto a la necesidad que estamos teniendo nosotros de crear una plataforma vinculante y un agente integrador. Y creo yo que sí sería muy bueno proponer o agendarnos en lo posible el tema ese, porque nosotros vamos a necesitar de ese recurso vinculante para poder proponer una plataforma que nos permita ciudadanizar el proyecto. Y lo que he estado haciendo en estos días, he estado trabajando mucho, analizando muy profundamente cómo podríamos nosotros tener esa plataforma vinculante. Hay organismos, ahí la ley ya faculta organismos facultativos capaces de emitir recomendaciones y sanciones. Entonces, como un organismo regulador a nivel constituyente, creo que pudiéramos dar un primer paso y analizar el Estado de Derecho, porque el fenómeno al que nos estamos enfrentando es precisamente a eso, ¿no? Al Estado de Derecho. Y yo creo que el grave problema que tenemos en México es económico. Entonces, me parecería que las utopías del Estado de Derecho pues no tienen límites, ¿no? Y aparte, pues, ¿quién ve mal eso? El problema es de que todos los derechos tienen que ser sufragados con el erario público. Tienen que ser pagados y no tenemos nosotros ese soporte financiero a nivel modelo de nación, que ese es el principal problema que se está enfrentando este gobierno y todos los gobiernos que promueven el Estado de Derecho. Entonces, yo me quedaría ahí, le propondría al señor Pablo Moctezuma, si es posible que pudiéramos tener nosotros dos un diálogo privado para analizar esas posibilidades vinculantes como un organismo regulador y sancionador del poder público, porque creo que no va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos de aquí al próximo proceso establecernos en términos jurídicos, legales, como un organismo regulador y sancionador del poder público, podríamos nosotros empezar a plantear esta nueva constitución. Y no sé, no descartar la posibilidad de que también pudiéramos tener la capacidad política de hacer planteamientos directos al Congreso para modificaciones a la ley, antes que cambiar la Constitución o proponer una nueva, porque la verdad nos estamos enfrentando poderes fácticos, no solamente políticos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces debemos ser muy realistas y muy honestos en ese sentido, ¿no? Porque pudiera resultar hasta frustrante y peligroso el que nosotros intentemos organizar a la sociedad civil para un autogobierno cuando no somos capaces de gobernar nuestros propios impulsos, ¿no? Ni tenemos un pensamiento crítico consolidado a nivel de lenguaje básico, ¿no? Como una plataforma de comunicación, lo hemos analizado. Hablamos un español muy diferido en todos lados, entonces es muy difícil que podamos lograr. Yo me deprimí en varias ocasiones ante ese problema, ¿no? Porque parece que no se va a poder resolver tan sencillo. Entonces, invito al señor Pablo Moctezuma, me parecieron sus aportaciones muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Hay alguien más que quiera comentar? No hay manos levantadas en este momento y todavía tenemos un poquito de tiempo para unas 2 o 3 intervenciones de
alrededor de 3 minutos cada una. Raquel, por favor, adelante. Bueno, primero quiero felicitar a este brillante panel, porque absolutamente todos los ponentes me han dejado realmente maravilladas. Felicidades, estupendo. Coincido muchísimo en el hecho de que no tenemos una sociedad que esté ni mínimamente organizada, ni que pueda apoyar los proyectos. Nada más quiero hacer una pequeña mención. Hace 2 días se cumplió 1 año de una resistencia en la Magdalena Contreras por las graves desalojos. Le derrumbaron un monumento que era para ellos importantísimo. Les están queriendo todas las tierras de la Cañada para hacer desarrollos inmobiliarios, tomarles el río. Y se hizo un evento maravilloso se preocuparon muchísimo, música, mesas de debates, teatro, todo. No se imaginan los poquitos asistentes que hubo. Daba lástima. Éramos unos poquititos, siendo que son enorme cantidad de colonias las que están siendo afectadas por la grave agresión del narcocártel inmobiliario que yo le llamo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos una ciudadanía que ni siquiera responde y apoya a los graves problemas que tienen en sus lugares donde habitan? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, Raquel. Pues ahí está el comentario de Raquel. ¿Alguien más? Todavía podría hacer unas 2 intervenciones más de unos 2 o 3 minutos cada una. Ajax, por favor. Y luego Romina y Muris. Ajax. Hola, buenas noches. Desde Chiapas, adelante. San Cristóbal de las Casas. Una de algunos problemitas que no dejan de generar. Marco, ¿cómo agradecerte tu paciencia, tu insistencia, tu confianza, tu trabajo? Salí tarde de un grupo que se llama Acción Ciudadana. Eso es lo que hacemos. Tratamos de aportar en esto y por eso me es muy difícil unirme los miércoles. Digo, los martes. Los miércoles prácticamente imposible. Pero el rato que estuve, creo que escuché a 3 o 4 de los participantes. Todo me muestra cuántas cosas necesitamos aprender. No hubo algo extra para mí que no tenga un valor tan grande. Me impactó la manera en que este compañero demuestra que somos priistas a nivel nacional. Estamos conformados como país en general, no todos. Obviamente los que estoy escuchando y viendo no lo son, pero tenemos ese chip que mencionabas, ¿no? Y cuesta muchísimo trabajo quitarlo. Raquel menciona, oíste esas cosas, estoy igual. Cada uno de los ponentes es magnífico. Esta media hora, esta hora que estuve, no sé cuánto tiempo, para mí ha sido uno de las más grandes. Escuchar cuántos presidenciables hay, me sorprendió. No sabía esta cosa de 2 bocas. Digo, ¿cómo es posible que nos engañen así de facilito? Y la verdad es que con un poquito de esto que puedo escuchar, que pudiéramos hacerlo llegar a la ciudadanía. Raquel menciona todo lo que se organizó. De hecho, ni quiso decir el número porque tal vez es más pequeño de lo que podemos imaginar. Pero sí tenemos que trabajar muchísimo en ciudadanizar, en quitarnos esta educación política que tenemos tan conformista, tan dejados y tan flojos, ¿sí? Y pues Marcos, te agradezco muchísimo que mantengas esta confianza en personas que a veces no damos la suficiente respuesta, pero te aseguro que no estoy con las manos cruzadas, estoy ocupándome mucho por la ciudad aquí, poder rescatar. Ya han visto ustedes todo lo que nos ha pasado acá en San Cristóbal. Muchas gracias a todos los participantes por su tiempo y compartirnos lo que ustedes han aprendido. Gracias. Muchas gracias, Ajax. Muy interesante también.
y tu vocación y tu participación es muy valiosa. Le tocaría a Romina Imuris. Adelante, Romina. Hola, pues primero un saludo, extender amplio saludo, abrazo a todas y a todos. A mí me llama la atención que en general esta propuesta, digamos, que tienen ustedes, como me refiero a una nueva constituyente y me refiero a las asambleas populares, pues me suena mucho a una metodología de inteligencia colectiva, es decir, cómo hay consenso, o sea, cómo se logra un consenso de consensos, ¿no? Ya lo mencionabas un poco de forma modular. Lo que pasa es que siento que hace falta como encauzar más, o sea, si acaso ustedes son de los pocos que tienen un proyecto, un análisis, siento que hace falta un poquito encauzar en la metodología esta, ¿no? De cómo la gente puede darse cuenta que sí es posible inventar nuevas formas, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, pues tengo un respeto gigante por la Asamblea Comunitaria de Atletic, que mencionaba Raquel, ¿no? Allá en los Dínamos y Magdalena Contreras. Pero, por ejemplo, a veces siento que las organizaciones, pues seguimos siendo muy a la antigüita en ese sentido, ¿no? De hacer un evento donde haya música, que es muy agradable, donde se disfrute y haya comunidad, pero creo que hace falta este otro valor agregado de encontrar un método para la organización social en el cual pues haya menos espacio quizá para estar discutiendo como lo hemos hecho hasta ahora, y más bien entrar a otras formas metodológicas donde efectivamente pues, todo el mundo se puede expresar, pero que no sea una democracia de votación, ¿no? Por ejemplo, espacios donde la gente pueda conocer otras maneras, digamos, de llegar a acuerdos. O sea, siento que hace falta ese como espacio en donde la gente pueda ver que sí hay otras maneras de organizarse. Y claro, siempre ha sido muy valioso todo lo que se ha hecho y entiendo que se hace no solo con la mejor intención, sino con la mejor afecto, digamos, para crecer y para colectivizar y todo, pero siento que sí sería interesante ir bajando un poco más estas formas metodológicas de inteligencia colectiva. Es cuanto, gracias. Sí, gracias, Romina. Pues muy interesante también este reto que tenemos, ¿no? Y de cómo instrumentar esta formación ciudadana que decía José Luis. ¿Alguien, todavía podríamos una más, si quiere alguien hacer uso de la palabra? Todavía cabe un comentario más de unos 2 o 3 minutos antes de darle nuevamente la palabra a nuestros invitados. El último comentario de la noche, antes de darle la palabra a los invitados, ¿quién lo quiere hacer? Como que veo que Modesto se quiere animar, pero no lo veo totalmente animado. Adelante, Modesto, por favor. Sí quisiera, pero creo que es muy prematuro todavía mi participación, ¿no? En el espacio. Agradecer de antemano la invitación y excelentes los comentarios. Todavía en la tarde estamos platicando nosotros de algunos de estos temas, ¿no? Tanto de las corcholatas como la posición de cada uno de ellos y cómo lo visibilizamos, sobre todo por nuestro conflicto que como Sindicato Mexicano de Electricistas, ya casi a 13 años de lucha y de resistencia que estemos por cumplir en octubre del próximo año, pues nos deja todavía ahí cosas pendientes, ¿no? Pero no solamente eso, sino no hay respuesta para el movimiento social, no vemos una posición muy clara de que se vaya a solucionar, al contrario, todavía en la mañanera, pues maneja, ¿no? Que va a haber una compensación por justicia social hacia el movimiento de los electricistas, pero que más bien es subir al escenario una persona con ninguna representatividad dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que pues eso para nosotros nos manda un mensaje muy claro, ¿no? De cuál es la posición, y entonces pues estamos en ese inter y en esa
crisis ahorita al interior de nuestras organizaciones, por un lado. Por el otro lado, creemos que ha sido un tanto ambigua su forma de ser. He tenido la oportunidad de leer los 2 libros que escribió acerca de la economía social y solidaria, un gobierno de la economía social y solidaria que iba a ser el sexenio, y lejos de eso se ha visto que han recortado el presupuesto a más no poder, al punto de querer acabar con el INAES, ¿no? Entonces, yo creo que es crítica la posición. Otra de las cosas que nos pasó de recién que llegó el gobierno es decir que aquellas organizaciones o aquellas cooperativas que hubieran sido fundadas antes de que llegara Morena o que fueran más de 5 personas, pues no tenían razón de ser. Nosotros somos 15,470 socios cooperativistas, ¿no? Es en la cooperativa LF del Centro. Entonces fue un mensaje muy duro para nosotros en esas fechas. Estamos hablando de julio del 2018, prácticamente en unos días posteriores a las votaciones, ¿no? No fue prepararnos para un proceso, decíamos nosotros va a ser como una montaña rusa porque hay varios procesos. Rocío Nale todavía fue a colocar una piedra de inauguración en Lechería y en Juan Dó, y pues hasta el momento no ha habido permiso para construir esas plantas, ¿no? Que hubiera significado la solución de fondo del conflicto y el trabajo para los compañeros. Eso por un lado, y por el otro lado, pues bien atinadamente, yo creo que una radiografía del presidencialismo en México de parte de los 3 ponentes, ¿no? Que yo creo que nos impulsa para allá. Nosotros creíamos que inicialmente iba a Rocío Nale, Claudia Sheinbaum, después se veía el secretario de Gobernación, ¿no? Pero ahora tenemos dudas en cuanto a cómo están manejando. Hacíamos todavía una parodia en la mañana, ¿no? Pareciera un mago con una mano, te están engañando, ¿no? Te diciendo, acá está, y la otra no la ves, ni sabes qué está haciendo, ni cómo está actuando, ni cuáles son las maniobras o movimientos que están haciendo, ¿no? Entonces estábamos haciendo parodias en la mañana porque preocupante cómo está el sentido y que no pudiese ser algo como cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el Tata, todavía después de la expropiación petrolera, que tuvo que salir, ¿no? Y vino todo ese proceso presidencialista del PRI y, bueno, entregar la reforma agraria y muchos otros aspectos. Entonces, yo creo que muy bien el análisis, muy completo, pero creo que como parte de esta primera incorporación a las reuniones, me haría falta todavía documentarme y seguir leyendo y aportando un poquito más, ¿no? Dependerá mucho de las reuniones hacia adelante que se tengan, con compañero Marco Eduardo, con el compañero Humberto Montes de Oca, e ir definiendo una ruta, un rumbo. Muchas gracias por la invitación y por permitirme el uso de la palabra. Gracias, Modesto. Pues siempre son reuniones así que algunos estamos en unas reuniones, otros en otras, no hay una continuidad al 100%, aunque ahí nos vamos entrelazando. Pues vamos a iniciar la ronda final, no sé si en el mismo orden que yo inicié con una introducción, y quisiera decir que pues que la idea es estar en el Estado de Derecho, ¿no? Y por eso nosotros estamos basados en el artículo 39 de la Constitución vigente. El pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno, ¿no? Entonces queremos modificar la forma del gobierno y no mantener el paradigma. Creo que mientras el pueblo no tenga fuerza organizativa, pues las corcholatas que vengan en el 2024 o vengan en el 2030, pues será más o menos lo mismo, la depredación del medio ambiente, que cada vez está más crítico el asunto, la pobreza extendiéndose, aunque no sea extrema, pero cada vez más amplia en niveles de mucha marginación, la concentración de la riqueza, la violencia creciente, que López Obrador ha sido el único gobierno que yo haya escuchado que dice que hay que atacar las causas y no solamente los efectos, y que no hay que aplicar violencia para acabar con la violencia, pero pues no se ve que haya entendido las causas de la violencia porque no ha tenido un suficiente éxito en ese sentido, y igual va a ser, no se prevé que pudiera ser de una manera diferente, decíamos, con los otros, ¿no? Pero sí, nosotros me parece que lo que decía Pablo de empezar a discutir qué tipo de gobierno queremos, y es lo que hemos estado haciendo, de hecho, al elaborar la Constitución, el primer foro, qué tipo de sociedad queremos, porque
la tradición había sido más bien decir, no, eso no, no al pago de la deuda, no a esto, pero sí a qué. Y por eso se propone este proyecto constitucional, que obviamente es un proyecto abierto a modificaciones y a reprocesamientos hasta que haya un nuevo consenso relativo, pero pensamos que mientras no logremos este consenso esencial, con muchos matices, pues seguirán unos cuantos decidiendo por todos nosotros, ¿no? Entonces pensamos que el 2024 es una oportunidad para reivindicar que sea el pueblo el que decida y no que, como antes se decía, ¿no? Salía el candidato y el más inteligente, el mejor hombre, ¿no? Como es un culto al narcisismo, ¿no? Cada candidatura es un culto al narcisismo, es patologizante. Entonces yo creo que está mejor esta idea que tenemos de gobierno colegiado, integrado, en la búsqueda de consensos y no de votaciones y votaciones que tienden a ser, pues tienden a dividir a las familias, a los pueblos. Por eso la democracia capitalista, que algunos llamaban la democracia burguesa, es eso, divide y vencerás, y los partidos, pues en mucho dividen, ¿no? Podría no ser necesariamente así, pero están dividiendo las familias y los pueblos. Entonces, pues pensemos en algo verdaderamente significativo para 2024 y sigámoslo, como dice Pablo Moctezuma, sigámoslo discutiendo, analizando, y pues ahí está la propuesta. A las preguntas, sería muy bueno, Pablo, si hacemos la lista de preguntas que dijiste y vamos viendo qué respuestas hay por parte de los diferentes actores políticos, ¿no? Y yo diría incluso qué respuestas tenemos en el proyecto constitucional, que en nuestra perspectiva están bastante buenas, bastante interesantes, aunque tienen razón en que todavía son muy poco conocidas, y bueno, por eso todos estos eventos que andamos armando por todos lados y que esperamos formar los consejos estatales, los consejos municipales, la mayoría de los estatales, por lo menos de aquí a 2020, a septiembre de 2023, para formar la Asamblea Provisional de Autogobierno Nacional y con esa perspectiva actuar como pueblo con lo que podamos, cuando decía Jorge Humberto, cosas radicales, bueno, se oye que así como violencia, no, cosas radicales en el sentido de esencial, ¿no? No de violencia. Queremos algo pacífico por vía de un nuevo consenso social que hay que ir construyendo hasta donde podamos, como decía José Luis, ¿no? La construcción de ciudadanía, pero no solamente individual o de pura conciencia, sino construcción de ciudadanía organizada, de comunidad, de instituciones alternativas, decimos nosotros. Bueno, ese es mi punto de cierre. Le daría yo la palabra en la secuencia que estuvimos a José Luis para que nos dé su conclusión, más o menos unos 5 minutos, José Luis. Está cerrado tu micro, José Luis. Sí, gracias. Decía que deberíamos entender cuando hablamos de cosas radicales, no necesariamente con cosas violentas o con mentadas de madre, sino radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas para resolverlos. Creo que en ese sentido. Un comercial rápido para conocer lo del compañero que habló del SME. Debería echarle un ojo a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Llevan casi 300 días en huelga. Han ganado todas las instancias y no los pelan las autoridades. Todos ellos, originalmente eran 220, la mayoría mujeres, se declararon de la 4T, vejistas de corazón, adoradores de López Obrador. Un mes después de que tomó posición, los empezaron a correr. 1, 2, 3, corrieron a 120. Y bueno, declararon la huelga, etcétera, etcétera. Casi van 300 días de huelga. Entonces, lo comento este comercial pues, para el compañero del SME, para que no se sienta solo en eso que le está pasando. Y una siguiente cuestión sobre la metodología de que hablaba la compañera, ¿cómo se llama? Imuris, creo. Yo aquí donde vivo soy representante. Es una unidad habitacional de 108
departamentos o familias. Pero vine aquí siguiendo una escuelita anterior de lucha sobre el método para juntar a la gente, para hacerla discutir. Creo que el método más sencillo es ubicar un problema muy concreto de la que sienta la población y alrededor de eso juntarlos, organizarlos y ponerlos a hablar. Y de ahí salen soluciones. Claro que eso solamente es para empezar, es muy difícil porque yo aquí soy les digo, soy el representante y no he podido cambiar este honroso puesto, pero cada año yo fomento que se cree una mesa directiva diferente en los hechos para atender lo cotidiano y solamente lo muy difícil, entonces ya vienen por mí para ayudar. Pero después de que salen de la mesa directiva, todos salen como ciscados, enojados, asustados por el tamaño de la responsabilidad. Luego ya ni quieren participar. Entonces, para empezar está bien, pero mantenerlo es muy, muy, muy difícil. Porque la gente vive ocupada en sus cosas cotidianas y no aprende o asimila malas experiencias. Entonces, pero sirve como método para jalar a la gente y hacerla discutir, ¿no? Recientemente es una experiencia más anterior, tiene varios años, pero más recientemente algún grupo de compañeros de acá de Iztapalapa, que es donde vivo, me invitaron a una serie de reuniones para ver lo de las candidaturas, las elecciones, todo eso, y me permití voltearles la tortilla con una propuesta. En lugar de eso les decía, y creo que eso responde, o podría ser el inicio de las preguntas que hace el compañero Pablo, me permití hacerles una propuesta de hacer un método diferente. Vamos a hacer foros sobre, en este caso, sobre Iztapalapa. Es más, en particular, foros para encontrar soluciones a los problemas de Iztapalapa. Porque aunque aquí ha gobernado la izquierda desde 1997, de un sector particular de un delegado, Helio Villaseñor, que era un delegado ciudadano, así le decían, desde toda la época, yo siento que esta delegación, no es alcaldía como ahora le llaman, sigue siendo como el traspatio de la Ciudad de México. Y he estado empeñando, por lo menos repitiéndolo, que podría convertirse la delegación más grande de población en problemas, etcétera, en la sala de la Ciudad de México. Alrededor de esta idea se convocó a varios foros recientemente abiertos a la ciudadanía sobre este tema. Foros para encontrar soluciones para los problemas de Iztapalapa y salieron 42 propuestas diferentes que yo no me hubiera imaginado con todas mis fantasías. Salieron propuestas muy interesantes y ahora las estamos difundiendo a quien se deja, ¿no? O pasa un diputado por aquí de casualidad, le damos la propuesta, se la llevamos a Clara Burgada, que es la alcaldesa, al líder que está por allá y le damos la propuesta. Pero lo interesante de esto es que de la misma gente salen propuestas. Algunas son ocurrencias, pero muchas son propuestas interesantes. Quizá una experiencia como esta, si se pudiera reproducir a nivel entidad federativa, a nivel municipio, a nivel región, a nivel colonia, a ver, vamos a juntar a la gente para ver qué está pensando, qué soluciones hay, y entonces cuando llegue el momento de las elecciones, ya bien acomodadas las propuestas, se las entregamos al candidato o candidata, o a los candidatos. Estas son las propuestas. Y ahí va. Y esa es una manera de subir un escaloncito más. Una sugerencia o otra diferencia es la que me permite hacer en esta conclusión, Marco. Gracias. Sí. Gracias, José Luis. Esperemos que no guarden los candidatos las propuestas, se las pongan como emblema y ya una vez en el cargo, pues hagan otra cosa, ¿no? Voy a leer muy rápidamente el chat de los comentarios para darle luego la palabra a Pablo López Figueroa y después a Pablo Moctezuma. Dice Leonor, buenas noches a todos, sin duda un tema para reflexionar y tomar la responsabilidad que cada uno tenemos. ¿Qué futuro para las nuevas generaciones con uno de los males del mundo más grande, la inmediatez? Y con estos gobiernos que se dan a diestra y sin que todos merezcan apoyos y becas, y que dan a diestra y siniestra, sin que todos merezcan apoyos y becas. Mi opinión personal, gracias a todos. Y luego dice Modesto, en relación a lo que decía José Luis, no nos sentimos solos. De hecho, hemos acompañado a los compañeros y compañeras del Subnotimex, pero 300 días
a casi 13 años es una pequeña diferencia. Somos 16.599 compañeros en resistencia. Bueno, le damos la palabra ahora a Pablo López Figueroa para que nos diga sus conclusiones de esta noche. Más o menos 5 minutos, Pablo, por favor. Sí, claro que sí, gracias, Marco. Sí, sí, es un tema que es muy difícil de hablar todo completo en una sola sesión como esta que tuvimos, pero que sí nos debe de impulsar para tener un criterio de lo que es el gobierno que hemos vivido durante tantos años, que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, y ver si en realidad eso es lo que nosotros le queremos heredar a nuestros hijos, que si queremos que pasen por lo mismo que estamos pasando ahorita, de que no puede uno respirar si el gobierno no lo permite. O sea, la situación no es tan complicada si tomamos como ejemplo precisamente esto que estamos viviendo nosotros. Y simplemente el tirar la vista unos 2 años más adelante o 6 años más adelante y decir si eso es así es como queremos ver a nuestros hijos en la misma problemática que estamos viviendo ahorita. Y quizás algunos que tenemos un empleo más o menos remunerado, pues no tengamos tanto problema, pero si volteamos a ver hacia el 80% de los mexicanos que viven en pobreza y que apenas tienen para comer algunos, y va uno a las comunidades, entonces pues da que pensar y decir, yo no quiero eso para mi país, ni quiero eso para la gente. Y quizá todos los que estamos aquí seamos los mismos que abanderemos la posición de decir, vamos a llevar la información de la propuesta de constitución hacia los lugares donde no ha llegado, y que mira que hemos hecho un esfuerzo por meterla en todos lados, ¿sí? Para que hagan un razonamiento y que les platiquemos cuál es la intención de la nueva constitución, cuál es la intención de querer un cambio de gobierno, que no estamos atentando contra nada ni contra nadie, simplemente queremos un mundo diferente para las nuevas generaciones, con mayor cultura, mayor aportación, mejor calidad de vida. Todo lo que nosotros quisiéramos para ellos, ¿sí? Tenemos que comenzar a luchar desde ahora. El mensaje es que todos seamos los voceros del proyecto de nueva constitución. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a ti, Marco, por supuesto. Gracias, Pablo. Pues con lo que has dicho, pienso que si tomamos las preguntas que hizo Pablo Moctezuma y hacemos una especie de matriz donde pongamos a cada corcholata y al final la propuesta que viene en la Constitución sobre cada una de las preguntas, sería muy interesante y sería un instrumento de difusión bastante interesante. ¿O no, Pablo? ¿Cómo la ves tú? Pablo Sí, Moctezuma. con mucho gusto, Marco Eduardo. Bueno, yo lo que quiero acentuar es lo que dijo Marco Eduardo, que el sistema actual divide, o sea, es todo un proceso que lleva a la división entre partidos y luego al interior del partido entre candidatos, y son procesos de pugnas, de luchas, y no de toma de decisión popular. Entonces, lo que precisamente el Congreso Nacional Constituyente está proponiendo es que desde abajo arriba, desde las comunidades de vivienda, de trabajo, de actividad, se decida cuáles son los problemas, cómo solucionarlos. Entonces, tenemos que llevar a un proceso de unirnos para definir problemas y soluciones, y no de dividirnos entre personas. Finalmente, todo este asunto es de personas. Incluso llama la atención cómo hablan los precandidatos, ¿no? Yo estoy preparado, yo voy a responder, yo voy a seguir la 4T. El yo-yo, el problema no son las personas, el problema es el rumbo al que quieren llevar a la nación. Es como si llegas a una estación de autobús y te dice un chofer que él es muy buen mecánico, y el otro te dice que tiene mucha experiencia y conoce todos los caminos, etcétera. Pero lo primero es ver a dónde quieres ir. Lo primero es escoger a dónde vas, y no escoger entre las promesas de tal o cual chofer. Y creo que sí tenemos que tener un proceso de discusión muy amplio
Y aquí, bueno, de lo que habla José Luis es muy importante del método, porque los métodos que tenemos actualmente para discutir, pues no llevan a nada. Se hacen discusiones larguísimas, terminan en pleito, etcétera. Entonces tenemos que proponer un método de discusión en la que, por ejemplo, se hablen de las propuestas, de las soluciones y no quepa las cuestiones personales. Si alguien empieza, no, es que tú y que fulano, ahí cortar, ¿no? O sea, que sean discusiones para lograr soluciones y no pleitos, que es como actualmente degeneran la mayoría de las reuniones. Moderar los tiempos de intervención. Sabemos que hay la cultura de que 2, 3 gentes hablan en media hora y los demás callados, ¿no? Etcétera. Entonces creo que tenemos un trabajo por delante para lograr unificarnos en un criterio de cuáles son los grandes problemas, las grandes soluciones y organizarnos para empujar que del 24 al 3000 hay una fuerza capaz de realmente profundizar la transformación. El mejor programa y el mejor gobierno, si no tiene apoyo popular, y si no hay una organización, pues lo va a frustrar los enemigos que son muy, muy poderosos, ¿no? Entonces, trabajar en la propuesta, en la organización, creo que por ahora es lo importante, y la cuestión ya de definir qué hacer ante las candidaturas, pues creo que puede esperar. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, y con esa intervención terminamos esta sesión del seminario semanal de análisis sociopolítico y opinión pública. Pues está a consideración, nos quedamos pensando, nos quedamos reflexionando, no solamente los que estamos en la sala, sino los que vean este video después, los que estén ahora en Facebook, que por cierto nos mandan saludos Maritza Mandujano desde Jalisco a través de Facebook, y Marcela Parra desde la Ciudad de México también nos mandan un saludo, y les mandamos un saludo a ellas y les agradecemos que hayan seguido por Facebook y que hayan expresado sus opiniones también. Muchas gracias por la participación el día de hoy, Pablo Moctezuma, José Luis Hernández, muchas gracias por aceptar esta participación. A Pablo López Figueroa también muchas gracias. A todos los presentes, muchas gracias. Les invitamos para la próxima semana, se va a analizar a detalle lo que implica la refinería de Olmeca de Dos Bocas. Y va a estar también Pablo López Figueroa. Estamos invitando a Silvia Ramos, también la coordinadora general de la UNTIP, y va a estar con nosotros también Fluvio Ruiz. Entonces, y va a estar coordinando Igor, que también es petrolero. Entonces, va a estar interesante. Por hoy, muchas gracias a todos, a José María, a Raquel, a Ajax, a Javier Silva, a Jesús Vega Lugo, a Juan David Calzada, a Leonor, a Elvia, que está aquí también, Modesto del SME, a Modesto Gutiérrez, a Elisa desde Jalisco, a Jorge Humberto desde Texcoco, y a Pavel por la administración de los instrumentos del Zoom. Muchas gracias, les mandamos un abrazo. Gracias nuevamente a nuestros invitados Pablo Moctezuma, Pablo López Figueroa y José Luis Hernández. Muchas gracias. Saludos. Muy buenas noches, gracias a todas y todos. Hasta luego, nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches a todos. Muchas Buenas noches, gracias. Ayas. Que estén muy bien. Gracias. Sí, cuídate.